Primavera de 1943, Bougainville. Los pilotos japoneses, expertos en superar a cualquier rival en el Pacífico, etiquetan con seguridad un nuevo avión estadounidense como otro Hellcat lento más, hasta que los restos enredados y los vidrios a prueba de balas obligan a una reevaluación aterradora. En las reuniones informativas se susurra el nombre del luchador, Corsair. Muerte silbante construido con un motor tan poderoso y cañones tan pesados, no solo revolucionó los combates aéreos, sino la doctrina misma de la guerra aérea japonesa. Pero ¿cómo fue que el avión del que al principio se burlaron se convirtió en la pesadilla que destrozó la moral de todo un imperio? Las conversaciones radiales en Bougainville, en la primavera de 1943, estaban cargadas de incertidumbre. Los líderes de vuelo japoneses, entrenados para detectar cualquier silueta estadounidense, registraron avistamientos de un nuevo caza azul, pero lo descartaron como otro Grumman Hellcat más. Los registros de inteligencia del escuadrón de Rabaul reflejaron el mismo error. Las entradas describen tipos de enemigos F-6F con velocidades desconocidas y patrones de ataque verticales. Sin embargo, los pilotos en el aire percibieron que algo andaba mal. La primera pista no surgió de un manual técnico, sino del caos de la batalla. Un destello de alas dobladas, con forma de golondrina, pero lejos de ser elegante. Una entrada del diario de Unicotai decía, alas azules dobladas. Al principio, pensamos que conocían a los Hellcats, pero su velocidad y su capacidad para trepar no eran naturales. La confusión se extendió a medida que se acumulaban más encuentros. Los pilotos japoneses, acostumbrados a volar con aviones Wildcats y aerocobras, se encontraron siendo atacados desde arriba por estos misteriosos atacantes. Informes filtrados nuevamente. El nuevo caza estadounidense se lanzaría en picado, dispararía una ráfaga fulminante y luego desaparecería antes de que pudiera formarse un contraataque. Los aviones heridos regresaron a casa a duras penas, plagados de agujeros de calibre 50 y con los cristales blindados negándose a romperse. Tanques autosellantes que sofocan las llamas que deberían haber condenado a cualquier cero. Los registros del escuadrón de Bougainville describen pérdidas con una sola línea. Uno no regresó. El piloto no se comunicó por radio después del contacto inicial. El ala de gaviota invertida, que en un tiempo fue ridiculizada por ser incómoda, se convirtió en la seña de identidad de una amenaza que los pilotos japoneses ya no podían ignorar. El Corsair había llegado, y con él, la certeza de que las viejas suposiciones sobre los cazas estadounidenses ya no eran válidas. Los ingenieros y pilotos japoneses entrenados para medir la amenaza por la agilidad y el peso, encontraron las líneas del Corsair desconcertantes. La forma de ala de gaviota invertida, que al principio ridiculizaron por desgarbada, no fue un accidente estético. Los memorandos técnicos recuperados después de la guerra revelan el verdadero propósito. Una hélice estándar Hamilton de 13 pies impulsada por el tren de aterrizaje doble Pratt & Whitney R2800 exigía una distancia al suelo imposible con un tren de aterrizaje normal. Para adaptar ese motor, los diseñadores de BA doblaron el ala hacia abajo y luego bruscamente hacia arriba, permitiendo que el Corsair se mantenga erguido sin sacrificar fuerza ni agregar resistencia. Sobre el papel, parecía un compromiso. En combate, fue una revelación. El motor R2800, que entregaba más de 2.000 caballos de fuerza, le proporcionó al Corsair una capacidad de ascenso y aceleración que los pilotos japoneses nunca habían enfrentado. Los informes del Arsenal Naval de Kerr describieron el motor como imposible de igualar en nuestros tipos actuales, pero la velocidad bruta era solo una parte de la ecuación. Los artilleros japoneses encontraron sus balas rebotando en el asiento blindado del Corsair y en el parabrisas a prueba de balas, que en algunos modelos tenía un espesor de cristal de casi 2 pulgadas.
Los tanques de combustible autosellantes permitieron que el avión volara después de impactos que habrían convertido un cero en una bola de fuego. Las primeras cabinas del Corsair, apodadas jaulas de pájaros por su compleja estructura, provocaron quejas de los pilotos estadounidenses por la poca visibilidad. Para los analistas japoneses, el fuerte encuadre era señal de una debilidad defensiva. Sin embargo, las entrevistas posteriores a la admisión contaron una historia diferente. Los pilotos que sobrevivieron a los ataques describieron al Corsair como un avión de piel de hierro, capaz de soportar el castigo y devolver el fuego con ametralladoras calibre 650. Cada característica ridiculizada en el resumen de diseño, cada libra de armadura, cada ángulo extraño, se convirtió en una razón por la cual las tripulaciones japonesas aprendieron a temer al caza de alas dobladas. A finales de 1944, los planificadores navales japoneses se enfrentaron a una realidad impensable. Los Corsair, que en su día fueron considerados brutos terrestres, empezaron a aparecer en grupos de ataque lanzados directamente desde portaaviones estadounidenses. La vieja suposición, repetida en los resúmenes de inteligencia y en las reuniones técnicas, había sido clara. El caza azul con las alas dobladas no podía aterrizar en los barcos. Pero los registros de cubierta de la Marina de Estados Unidos contaban una historia diferente. Después de una serie de correcciones de ingeniería, ganchos de cola refinados y técnicas de aterrizaje mejoradas, la tasa de accidentes del Corsair en los portaaviones se redujo para igualar a la del confiable Hellcat. Para los oficiales del Estado Mayor japoneses, esto fue un shock estratégico. Un memorando de posguerra capturado, contundente en su admisión, decía: creíamos que el caza azul no podía aterrizar en barcos. Ahora vienen del mar. No hay escapatoria. Los escuadrones de Corsair con base en portaaviones extendieron el alcance estadounidense a través del Pacífico, atacando objetivos que antes se consideraban seguros tras el escudo de la distancia. Cada nuevo avistamiento obligaba a reescribir la doctrina defensiva. Lo que antes era una curiosidad técnica se había convertido en un símbolo de la imprevisibilidad estadounidense. Rápidos, fuertemente armados, y ahora llegando desde cualquier lugar al que la flota pudiera llegar. Los pilotos de Corsair entraron en combate con una estrategia que la doctrina japonesa nunca había anticipado. En lugar de dar vueltas para una batalla de giros, los aviadores de la Infantería de Marina ascendieron alto y luego realizaron picados pronunciados, utilizando la gravedad y la potencia para atacar a velocidades que el Zero y el Oscar no podían igualar. La velocidad máxima del F-4U, registrada a 715 km por hora, dejó a los cazas japoneses con dificultades para mantener el ritmo. Sus propios fuselajes se desplomaron por encima de los 402 km por hora y el control de alabeo se desvaneció justo cuando el peligro alcanzaba su punto máximo. En esos momentos, el calibre 650 del Corsair. Las ametralladoras hablaban con un volumen y alcance que superaban cualquier armamento enemigo. Los pilotos japoneses que intentaban seguirlos en picado se arriesgaban a un fallo estructural. Quienes se mantenían en la superficie se convertían en objetivos para el siguiente ataque. Las notas de ingeniería de posguerra del Arsenal Kur maravillaban la capacidad del Corsair para mantener el control a alta velocidad, calificando sus tácticas de energía como imposibles de contrarrestar con los modelos actuales. Para cada as japonés, la nueva realidad era simple. El caza de alas dobladas elegía las condiciones de cada combate y rara vez perdía. La primera advertencia nunca provenía del radar ni de la radio, sino del propio aire, un agudo silbido ascendente que atravesaba las nubes antes de que apareciera cualquier silueta azul. Los pilotos japoneses lo llamaban el sonido del destino. En tierra, los soldados de infantería aprendieron a congelarse ante la más mínima nota, sabiendo que la aproximación del Corsair significaba que ningún refugio era seguro.
Sobre Okinawa, las patrullas aéreas de combate volaban en círculos a gran altura, con los motores resonando por toda la isla. Cuando los grupos kamikaze se formaban para sus desesperadas incursiones, los Corsair descendían desde la altura en un torrente de disparos y velocidad, dispersando las formaciones antes de que pudieran organizar. Los pilotos supervivientes describieron el pánico que sintieron al ver cómo sus unidades se desintegraban, cada uno por su cuenta. La comunicación falló. La disciplina se evaporó. Los testimonios de infantería registrados en interrogatorios de posguerra pintan un panorama sombrío. En cuanto comenzaron los silbidos, los hombres se lanzaron a túneles o trincheras, abandonando posiciones y equipo. Los marines en tierra llamaban al Corsair su ángel guardián, observando cómo los cohetes y el fuego del calibre 50 atravesaban las líneas enemigas. El impacto psicológico fue duradero. Los líderes de vuelo japoneses escribieron sobre una amenaza que llegó sin previo aviso, dejando solo silencio a su paso. Para los últimos meses de 1944, el mando aéreo japonés se enfrentó a un ajuste de cuentas incómodo. Los informes de inteligencia, antes llenos de bravuconería, ahora transmitían un mensaje diferente. Los resúmenes internos comenzaron a advertir contra el combate directo con el caza azul de alas curvas. Los informes de campo describían a las unidades Corsair como casi invulnerables al armamento estándar, y los líderes de escuadrón recibieron instrucciones discretas de priorizar la interceptación o retirada de bombarderos antes que el ataque frontal a los cazas estadounidenses. Según las traducciones aliadas de los informes capturados, a los pilotos se les dijo, no te involucres a menos que sea ventajoso. Evite los ataques cortantes, informe citando inmediatamente. Este cambio, nunca formalizado en una sola orden, se extendió a través de informes orales y reuniones de escuadrón. El lenguaje de la doctrina había cambiado. El Corsair debía ser respetado, incluso temido. Para muchos pilotos, esta fue la primera rendición oficial en el aire, un reconocimiento de que algunas batallas ya no merecían el riesgo. El análisis de posguerra marcó una clara línea en el legado del Corsair. En los registros oficiales de la Armada y el Cuerpo de Marines, a los pilotos del Corsair se les atribuía la destrucción de más de 2.140 aviones japoneses con tan solo 189 bajas en combate, una tasa de bajas superior a 11-1. Ningún otro caza aliado en el Pacífico igualó este récord. Los informes técnicos japoneses, antes despectivos, se convirtieron en casos de estudio de adaptación. Diseños de finales de la guerra, como el K-84 y el Shirenkai, tomaron prestada en gran medida la fórmula del Corsair: velocidad, potencia de fuego y protección por encima de la maniobrabilidad. Sin embargo, estos esfuerzos llegaron demasiado tarde para detener la marea. El impacto del caza de ala curvada trascendió las victorias. Forzó un replanteamiento del combate aéreo, sentó las bases para futuros cazas y se erigió como el avión que destrozó a la veterana aviación japonesa. Los informes de combate y memorandos técnicos japoneses, antes despectivos, pasaron a advertir a los pilotos sobre la alta velocidad, la gran potencia de fuego y la protección blindada del Corsair. Documentos de 1943 muestran una confusión inicial, mientras que resúmenes de inteligencia posteriores reconocieron al Corsair por sus distintivas alas de ala ancha y exigieron nuevas tácticas. Memorandos capturados confirman un creciente énfasis en la evasión y la supervivencia por encima del valor en el combate aéreo. En el Pacífico, la llegada del Corsair marcó el principio del fin de la supremacía aérea japonesa.